Bienvenido equipo, esto es Arriba RD Podcast, donde hablamos de emprendimiento, educación, finanzas y más. Con el señor Boss en los controles. Saludos República Dominicana, América Latina y el mundo entero. Es mejor tarde que nunca. Hey, señor Boss, recuerde felicitar siempre y saludar a nuestro amigo de Colombia, de Chile, de Argentina. Tenemos un público bien fiel por ahí, bien encendido. Mira que los dominicanos se están mezclando con otras personas, ¿viste? Para que esté claro. Comienza por Colombia y no se sabe dónde termina, pero dejémoslo ahí ese tema. Mire, señores, hoy tenemos una invitada súper especial y está engalanando nuestro espacio. La primera dama en Arriba RD. Pongo un aplauso. Eso. Tenemos aquí la maestra Maribel Lorenzo. Dios mío, bendición. Mira, señor, tú no sabes todo lo que tuve que hacer para esa maestra para acá. ¡Ey! Increíble. Ya yo me imagino, maestro. Ay, ay, ay. Maestra, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias y feliz de estar aquí en Arriba RD. Qué mejor forma de iniciar y sobre todo estando aquí como primicia femenina, ¿no? Mira, según se decía en el argot popular del campo, los primeros días del año determinan cómo va a ser el año completo. Yo creo que nosotros vamos a tener un año, mira, bendecido. Y lluvioso también. Sobre todo, que mira, es bendición también. Tenemos aquí la presencia de una dama, la primera en Arriba RD Podcast. La mejor bendición, la lluvia. Para que esté claro. Y la dama, sobre todo. La buena parte femenina que tenemos nosotros aquí, maestro. Definitivamente. Tiene que tratar de traer más la participación femenina a este podcast. Hoy estamos abriendo las puertas. Estamos abriendo las puertas porque estamos hablando con una emprendedora que estará conversando con nosotros acerca de cómo las damas pueden materializar esa idea, llevarla a un plano real, que no solamente se queden en su mente, porque hablamos mucho de los hombres, emprendimiento y demás, pero ¿y qué pasa con las damas que son muy emprendedoras y estadísticamente está demostrado que son mejor administradoras? Más que los hombres. Así es, dentro de la característica está esa particularidad que nos da una gran ventaja. Sobre todo, sí. Son las que saben controlar el efectivo, y si se sabe controlar, pues entonces ahí inicia el proyecto. Y saben controlar uno también. No, como buenas administradoras. Primero que nada, maestra, para ese público que nos ve, ¿quién es Maribel Lorenzo? Bueno, Maribel Lorenzo es una académica, también dentro del mundo empresarial, pues estamos hablando de esos ejemplos como emprendedora con diferentes iniciativas y actualmente estamos como vicedecana en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que nos demanda una exigencia de la agenda a tiempo completo, sí, pero muy apasionada sobre todo de temas de emprendimiento que van acompañados de esa formación que tanto necesita nuestra sociedad y por eso lo complementamos con el tema docente. Sí, mire, yo quisiera que antes de entrar en el plato fuerte, la maestra nos dé un pequeño brief de cómo fue su formación, esa juventud inquieta que se dio en su entorno. ¿Cómo fue? ¿De dónde viene la maestra? Dígame, cuéntanos un poquito de eso. Nosotros somos de muy cerquita, de acá, del ensanche Luperón, y somos la tercera de los hermanos y la más pequeña, única hembra. Wow, qué y nos tocó una bendición todo el tiempo, lo cual, eso también, por estar sobreprotegida, nos ayudó mucho porque teníamos que diseñar algunas herramientas para también poder estar en participación, que mis hermanos sí hacían y yo no, porque yo era la más pequeña y la única hembra. Entonces, eso nos ayudó mucho con la creatividad para alguna participación en actividades de juegos, recreativas y demás. Pero en ese caso, voy a compartir algunos detalles que es bueno que, sobre todo en este enfoque que llevamos para nuestras mujeres emprendedoras, en un momento en que nuestra familia tuvo un tema económico que nos varió un poco la condición en la casa. Nuestro padre nos pidió recortar lo que teníamos en ese momento. Adolescente todavía, estábamos en el bachillerato, estudiábamos inglés, estudiábamos también, adicional al idioma, al inglés, estudiábamos computadora, que era a principios de los 90 un boom para nosotros en nuestra formación. Y nos forzó a recortar por la parte económica la educación que teníamos hasta ese momento y las condiciones. Nos llevó solamente a la parte de la formación educativa del colegio por ser 3 hermanos y nos pidió que entonces suspendiéramos las otras actividades porque no podía sostenerla. Esto nos dio la gran oportunidad
ahora que hablamos mucho de resiliencia, sin conocer el término en ese momento, de buscar alternativa para finalizar el inglés, que ya estábamos casi terminando, y una parte importante que ha marcado toda mi vida, que fue la formación en la parte tecnológica, porque tuvimos que involucrarnos a ser monitora en el instituto donde estudiábamos computadora, rompiendo la barrera de las mujeres, porque fuimos la primera mujer monitora, y cuando explicamos la condición, porque nos ofrecieron fue trabajo en otra oficina, y dijimos, no puedo trabajar por la edad, pero sí puedo colaborar aquí mismo. ¿Cómo? No podía ser docente todavía, pero sí ofrecí la condición de ser monitora, me pusieron a prueba, tuve que superar diferentes desafíos que eran muy propios de tecnología y lo que ya estudiaban en ese entonces, la carrera de ingenieros en informática y la licenciatura en informática, y nosotros pudimos superar ese desafío. Hoy en día podemos contar que gracias a esa experiencia hemos estado vinculados todo el tiempo a la docencia, y brevemente le voy a decir por qué, y también al mundo de la tecnología, permitiéndonos que nuestro primer desarrollo sea precisamente en ofrecer soluciones de negocios basadas en tecnología. Entonces, y conocer ese mundo de la parte de empresarial, de administración, con la parte tecnológica. Porque estando como monitora, Infotep hace un acuerdo con aquella institución, perdone que mencione el nombre de la institución, y su exigencia era que todos los que iban a participar fueran formados pedagógicamente por ellos, para poder trabajar en la alianza, para garantizar la calidad de la docencia, aunque ya estaban probados. Como el instituto no tenía todos los docentes para la demanda tan alta que le llegó en ese momento, nos preparó a los monitores, que ya teníamos toda la parte práctica, para entrar dentro de ese proyecto con ellos, y ahí entonces empieza nuestra carrera docente, aún sin haber terminado la carrera, el bachillerato. El bachillerato. Y eso nos recuerdo como ahora esa formación pedagógica con algunos que habían sido mis docentes también, y desde ahí nació esa conexión a esas dos áreas que hasta el día de hoy, con el enfoque empresarial, entiendo que son fundamentales para nuestras chicas y que me han servido de soporte para siempre. El mundo de los negocios que siempre soñé y visualicé, por eso estudié administración de empresa, vinculado a la tecnología, ese tema de la información y sobre todo el tema de la educación y la formación permanente. Déjeme decirle que hay un vínculo eterno entre lo que es la educación y la tecnología. Las personas que logren involucrarse en esos escenarios, el legado o el vínculo es de por vida, porque es difícil de conectarse de lo que es la formación, o sea, ser docente de la docencia, y obviamente lo de la tecnología está de más explicarlo. Así o sea, es. que esa decisión que inició con una adversidad le dio la oportunidad de abrirse paso que hoy, y voy a dar una primicia personal, futura ministra, porque no tiene que ser necesariamente de la mujer, porque venir de donde venimos, de donde viene la maestra, una historia muy bonita, y poco a poco irse abriendo las puertas. Hoy es vicedecana, quién sabe si mañana o ministra o quizá vicerrectora o rectora, quién sabe, porque realmente las competencias las tiene, porque creo que sí. O sea, esa es mi visión, porque lo ha demostrado con hecho en todos los escenarios. Qué bueno, qué bueno. Te agradezco bastante, y sobre todo quiero, compartiendo esta historia de vida nuestra, dejar el escenario para esas mujeres emprendedoras. Por adversidad, nosotros tuvimos que entrar en ese mundo del emprendimiento, en ese entonces superando desafíos, primero ocupando posición que hasta ese momento había sido para hombres, y segundo, en áreas donde no habíamos nosotros incursionado, ni habíamos visualizado prepararnos, pero que son las que nos han permitido abrir las puertas durante muchos años y de las cuales no nos arrepentimos. Con esto quiero dejar una gran reflexión, y es que cada cosa que ocurre, cada hecho, es una gran oportunidad si sabemos mirarla con optimismo, y sobre todo preguntarnos para qué pasan las cosas y no por qué, porque en ese momento fue una dificultad familiar y económica, y no nos cuestionamos nunca que por qué, y tal vez no hicimos el para qué en ese momento, pero sí supimos decir, bueno, a partir de aquí, cómo salimos adelante y cómo nos vamos a enfrentar a lo que sí necesitamos hacer, y hasta ese momento sin tener miedo a los paradigmas de ese entonces,
a las condiciones que estaban en el entorno y supimos siempre enfocarnos y apostar a unas metas y a unos resultados, y eso nos dio resultado. Así que, chicas, todo lo que ocurra, potencialícenlo, aprovéchenlo, adelante y superen todos esos miedos que puedan estar y esos desafíos que pudieran socialmente muchas veces mantenernos en reto constante. Déjeme decirle, aprovechando esa introducción que usted hizo, y es como una joven que se ve en una situación de adversidad, que entienda que es adversidad, pueda lograr el enfoque, porque eso es importante para sentirse en confianza. O sea, ¿cómo usted le sugeriría que pudiéramos, empezando por ahí, que por ahí inicia el emprendimiento, en el enfoque, cómo pudiéramos enfocarnos con diferentes situaciones que pudiéramos tener de momento? Si vamos a ese punto que comentaba, en ese momento mi enfoque no era solo apoyar a mi casa, sino era terminar mi formación educativa. Mi empeño era saber que si dominaba las tecnologías, el mundo de la informática, pues estaría con un perfil profesional que me ayudaba a lograr muchas cosas. Uh-huh. Y me enfoqué en buscar escenarios de cómo formarme. Y una de ellas fue precisamente ver oportunidades de qué hacer. Entonces, a nuestras chicas, esa es una de las condiciones. Cuando yo tengo aquellas condiciones definidas y claras, que en administración ya en términos más profesional hablamos de objetivos y metas, que es lo primero, pero eso lo podemos llevar a un plano todavía más llano. ¿Con qué sueñas? ¿Cuáles son aquellas cosas que te ilusionan? ¿Cómo tú la puedes plasmar hasta con una foto de cómo te visualizas a futuro? Entonces eso te permite enfocarte porque dices, ese es mi guía y norte y hacia allá es que quiero llegar. Y las vías para llegar entonces van a estar dependiendo de cómo nos concentremos en las alternativas para llegar allí, buscar esas soluciones. Me refiero a que si yo no podía pagarlo, ¿qué hago? No puedo trabajar porque otro desafío interesante era la edad en ese momento. Hablar de trabajo a esa edad era imposible y con un padre sobreprotector porque entendía que todavía tenía una edad y que ser la hija más pequeña, él entendía que no podía estar en ciertos horarios fuera de la casa ni en algunos escenarios donde eran más para adultos. Tuve que convencerlo a él. O sea, ganar desde la confianza. Desde la confianza de lo que queríamos realmente, del horario que íbamos a tomar, de que teníamos la oportunidad de que si él no podía buscarme, podía tener a alguien que me buscara, porque era bien sobreprotector mi padre en ese sentido, hasta celoso. Entonces, tuvimos que convencerlo a él de que realmente lo que queríamos era terminar nuestra formación, que lo que estábamos interesados era en estudiar más que en ganar dinero, pero que ese era el medio para poder garantizar los cursos, porque en ese entonces todos los cursos eran gratuitos, el acceso a la biblioteca. Lo único que pagaban en ese momento era inicialmente 150 pesos mensuales, que era para el pasaje, una ayuda, una colaboración. Luego fue incrementando a 300 hasta que finalmente tuve mis primeros cursos, que fueron con cursos de verano para niños, y ya luego cuando llega la formación a otro tipo de público, con la alianza que se hizo, entonces ahí sí gané más dinero. Pero en principio yo tuve que convencer a mi padre de que no era el dinero lo que me estaba moviendo, de que no era un asunto de llevar a una parte a la casa, de aliviar la situación, sino ayudarlo a él a que mi formación yo fuera quien pudiera completarla desde esas acciones que podía hacer y que no comprometía para nada el horario nocturno, que era lo que más le preocupaba, y que no comprometía ni mi integridad física ni mi deterioro en la educación que sí le importaba en ese momento, que era terminar el bachillerato. Entonces fue convencer dentro de la casa a mis propios seres que más me querían en ese momento y me quieren, que son mis padres, de el por qué estábamos haciendo esto. Entonces, a las chicas, si están claras, convencen a los que están en su entorno, a su alrededor, que son sus padres, su familia cercana, hasta su pareja, de que realmente esto no representa ninguna amenaza para la relación que sigue y que ellas saben muy claro lo que necesitan y están buscando para que todo el mundo vea que lo que se va a materializar allí es una relación ganar-ganar. En ese escenario que usted tuvo, que incluso habló un poquito, pero que se da también a nivel empresarial o cuando usted llega a un espacio que no lo conoce, existen diferentes barreras que son educacionales muchas veces, que no la tenemos, que son que se dan del mismo proyecto que está tratando. En esa parte, ¿qué tuvo que hacer para poder encauzarse? ¿Qué tiempo? No sé cómo se manejó para aprendérselo, porque eso no lo sabía y estaba ahí. Esa parte
el primer desafío fue demostrar que sí podíamos entrar en un mundo que era una formación para personas expertas o que ya habían iniciado una carrera de informática. En ese momento, los que ya por el año que le mencionaba saben que en ese momento se utilizaba mucho la programación con COBOL, RPG, BASIC. Era un mundo donde para mí, que lo que andaba buscando era la formación ya básica para negocios, porque siempre estuve muy enfocada en la parte de negocios. Se hablaba de WordPerfect, que ahora es Word, de Lotus, que ahora es Excel, de DOS, que ahora es Windows. Entonces, de esa formación básica que yo tenía, tuve que ir a manejar base de datos, programación, y eso representó para mí tomar libros de la biblioteca, con la confianza de que sí lo iba a devolver, y amanecer estudiando varias semanas para poder decir que en ese tiempo, que en ese momento me pidieron 15 días para demostrar que yo sí podía hacerlo, con prueba de armar y desarmar un clon. En ese momento no existían las PC como ahora, porque eran bastante costosos, eran clones que se armaban por pieza, ¿verdad? Motherboard, la parte de la tarjeta, la memoria, de manera individual. Entonces, ¿qué representó eso? Y le digo a las chicas, 2 semanas de sacrificio estudiando adicional, sin descuidar el colegio, que me costó amanecer muchas veces, aprendiendo cosas que hasta ese momento no había hecho, que era el mundo de la programación, para poder estar en la competitividad necesaria por la posición, porque tenía que entrar a ser monitora, y eso dar servicio a cualquier persona que llegara requiriendo el soporte de un monitor, no importa de qué área. No solamente iban a ser de WordPerfect en ese momento, ni de Lotus, sino que también puede hacer de todo. Entonces, el mensaje aquí es que cuando realmente nosotros lo que tenemos que superar es entregar más tiempo y dedicación a aquellos que nos está desafiando para poder lograr las cosas. Pero eso tiene un fruto que jamás, a partir de los años que ya hace de eso, hoy agradezco bastante todo lo que aprendí de programación. No he sido programadora, pero luego en mi negocio tuve que hablar en ese lenguaje con ingenieros para llevar soluciones que le permitan a empresas poder implementar sus operaciones y ser más productiva. Entonces yo era quien representaba y entendía el lenguaje de negocios y lo traducía a los ingenieros. Entonces lo que en aquel entonces representó un desafío para poder cumplir con una meta de un aprendizaje, me sirvió de soporte para la base de mi negocio en mis años. O sea, nunca cuestioné ni me quejé de estar amaneciendo estudiando. Ese esfuerzo me sirvió para ese momento y para toda la vida. Eso quiere decir que el sacrificio nunca está fuera del emprendimiento. Nunca está fuera. Hay que dedicar ese tiempo, hay que muchas veces sacrificar horas de sueño, hay que sacrificar muchas veces horas de recreación y de ocio. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Usted sabe que a la mujer le gusta dormir mucho, ¿verdad? Sí, pero cuando somos emprendedoras tenemos que soñar. Es buena esa partecita que lo diga, que a la mujer le gusta dormir mucho, yo no sé por qué. Las emprendedoras tienen que dormir, pero tendrán ese momento de dormir plácidamente después de sacrificar esas horas de sueño soñando despierta, porque ese mismo sueño y entusiasmo entonces nos llena de energía para saber que hoy esas horas de sueño se multiplican exponencialmente por horas más adelante de calidad con nuestra familia, con nuestros seres queridos y sobre todo en representación también de los términos económicos. Así que vale la pena, vale la pena. Nosotros sí podemos hacer una comparación en función de de lo complejo que era antes emprender a emprender ahora con tanta información, el tema de la tecnología que ayuda muchísimo y al mismo momento quizás hasta hace sentirnos que es complejo, porque el hecho de tener tanta información quizás hasta uno se autolimita. Entonces, si pudiéramos valorar, o desde su punto de vista, ¿cómo pudiera valorar la complejidad o no de emprender ahora en función como cuando usted lo hizo? Ahora es mucho más fácil, yo diría. En el emprendimiento se clasifica desde aquel emprendimiento que se hace para un desarrollo empresarial, aquel que se hace por oportunidad o necesidad, que yo diría que fue el nuestro en ese momento, y también el intraemprendimiento, de lo que ya muchas veces tenemos, porque estoy hablando de las emprendedoras que ya han apostado a 1, 2 o 3 ideas y todavía no dicen, conecta. Esta no es la mía. El intraemprendimiento, desde lo que estamos haciendo dentro de donde nos encontramos, cómo apostamos a hacerlo diferente. Y en ese momento, pues lo conecto porque la parte que contamos inicialmente, que estuvimos compartiendo, era eso, hacer lo mismo que se estaba haciendo, pero ya no por un hombre, sino por una mujer. Entonces, las mujeres tienen una condición dentro de sus características y es que son innovadoras,
son apasionadas y todo esto hay que entregarlo en lo que estamos haciendo. Eso nos permite entonces a nosotras poder estar viendo aquellas opciones que muchas veces por ser más emocionales que racionales, como sí son los caballeros, entonces le ponemos un lado diferente a aquellas cosas. Y con esta parte lo que quiero es dejar bien claro con nuestras emprendedoras, es que nosotros tenemos siempre que ver cómo el resultado de lo que yo estoy buscando puede ser totalmente diferente, innovador, creativo, con relación a lo que se está haciendo ahora. Y la pandemia nos ha venido a dar una gran herramienta con la tecnología porque la hemos aprovechado mucho más. Esto de estar un tiempo en la casa, ¿qué nos dijo? Descubran todo lo que está ahí a disposición para que continúen haciendo esas cosas desde la tecnología sin tener que salir de casa. Y eso nos hizo más productiva, claro. Nos ayudó más a conocer redes, plataformas, diferentes herramientas tecnológicas para dar a conocer lo que hacemos y llevar lo que desde ya teníamos alguna idea. Y si no la teníamos, a desarrollarla. Claro. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que descubrimos entonces que el gran desafío siempre de las mujeres de estar más tiempo en la casa ya no es tal desafío porque podemos estar en la casa. Pero ahora, apoyadas con la tecnología, claro, ofreciendo desde esas plataformas y herramientas tecnológicas lo que sabemos hacer y que nos abre un mundo a un público, a un mayor número de personas que a través de esas redes y de manera virtual podemos llegar. Entonces la comunicación es más fácil, claro, la presentación es mucho más fácil, todo lo estético y esa belleza que nos da un contexto que conecta con lo emocional y que gusta mucho a las hembras, pero también a los varones les gusta el contexto, lo estético, la belleza, pues lo ponemos de manifiesto en aquellas cosas que van a recibir visual a través de una pantalla, ya sea por una aplicación, por el teléfono, un móvil o por las computadoras, y ahí las chicas entonces tienen más, entiendo yo, mayor potencial que los varones con la tecnología. Tú sabes que hablando de escenarios de emprendimiento, recientemente el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME resaltaba la importancia que ha venido, o más bien las proyecciones para el 2023, que va orientada al tema de servicio e innovación. Dejando un poquito atrás a lo que son los comercios tradicionales. Es obviamente que, como usted lo manifiesta, para emprendedoras que vayan en esa área, involucra un poco más de educación, de formación, de aprender. Pero para las chicas, a nivel de emprendimiento de servicio, ¿qué tan complejo sería en República Dominicana? Gracias a Dios eso ha ido modificando bastante. Perdone que lo conecte con algo también de nuestra historia, pero recuerdo a Agni, una de nuestras compañeras en la maestría, en el máster de Ciencias del Sistema de Información, de la cual nos formamos también a nivel de maestría en el área que estábamos en ese mundo. Ella presentó su tesis de Software as a Service, utilizar los software como un servicio. Uh-huh. Y aquella tesis, para finalizar la maestría, fue algo que en ese momento no se entendió. Y hoy en día ver todo lo que se está ofreciendo realmente nos llena de mucha satisfacción porque se apostó a algo totalmente innovador desde aquel momento y que se ha potencializado bastante. Y qué bueno que pudo ser por una dama, Agni Abad, perdona que mencione el nombre, pero es una de nuestras amigas. En ese momento y ahora mucho más, poder apostar al servicio. Todos nosotros sabemos que la parte del manejo de información, poder recibir aquellas cosas que a través de una plataforma, nosotros llamamos en negocios empresas exponenciales, que te permiten conectar con aquellos que ya tienen el potencial, con los que requieren o están necesitados, es la parte que tenemos que capitalizar más. Cómo nosotros dejar de ser no solo los que producen, los que tienen la parte material física, claro, sino ser el enlace, la parte comercial, la parte de poder manejar una buena base de datos, una conexión, un buen empoderamiento y sobre todo conexiones, ese networking, para saber entonces entender cuáles son las necesidades y quiénes ya tienen soluciones a esas necesidades. Claro. Y poder entonces entrar allí a conectar mediante esa facilidad que nos dan las plataformas, las herramientas, para aprovechar entonces y ser quienes provean de servicios. Y afortunadamente en el reciente monitoreo global de emprendimiento,
detalla algunas estadísticas donde afortunadamente las mujeres siguen escalando y subiendo en la participación de emprendedoras y de generadoras de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Con mucha satisfacción lo comento, y sobre todo porque tienen datos interesantes como que el 67% de esas pymes tienen junto con ellas colaborando a mujeres, bueno. Más de un 50%. Entonces, bueno. Las mujeres están apoyando a las mujeres, que sería esa sororidad, que es algo interesante. Pero muchas de esas que están surgiendo son empresas de servicios, asociadas a dar soluciones a aquellas necesidades que han detectado y que a través de ellas la pueden canalizar. Entonces, hay una tendencia a potencializar a ese servicio. Muchas veces lo que sabemos hacer, que no requiere de un inventario, de tener aquella transformación, de una estructura, una industria para hacer las cosas, ha ido abriendo las puertas para poder llevar aquellas cosas. Entonces, eso es bueno que se siga explotando y que se explore esa condición, pero para ello necesitamos estar enteradas, involucrados en aquellas áreas que nos gusta. Tenemos que leer mucho más. Yo sé que ahora leemos más y tenemos más facilidad de leer por los dispositivos, pero ¿qué vamos a leer? De aquellas cosas de tendencia que nos gustan, económicas, sociales, de desarrollo. Entonces, enfoquemos la lectura hacia lo que nosotros queremos hacer, porque allí vamos a encontrar entonces interesados, vamos a descubrir nichos, vamos a estar interactuando, vamos a participar de actividades que se llevan a cabo, donde están asociadas otras mujeres. Aquí afortunadamente tenemos ya la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, pero también tenemos una federación de esas mujeres que están ligadas al mundo de los negocios, y allí se dan una serie de networking para poder desarrollar esa capacidad de conectar con aquellas que están en el mercado y poder llegar mucho más al mundo de los negocios a través de esas áreas que están increciendo, que es la parte del servicio. O sea que entiendo que lo mejor es apostar a la parte de servicio. De hecho, ese tipo de emprendimiento no está limitado por una región ni por un área. Ese emprendimiento puede salir desde los Tres Brazos, desde los Alcarriz, desde los Minas, desde cualquier parte que haya una dama que quiera cambiar su vida, porque todo inicia con el deseo de cambio. Por ahí es que inicia el asunto. Que muchas veces ese cambio es motivado por una adversidad que se ve en el momento, pero que no se ve a largo plazo los frutos que va a tener. Ya emprendiendo, ya arrancamos, constituimos la empresa. ¿Cuáles son los primeros retos que en su experiencia tuvo que vencer? Ya tratándose con los hombres, porque recuérdese que cuando usted llega a un escenario, en una oficina, ya no tanto, pero en una oficina, los puestos de decisiones muchas veces los tenían los caballeros. Entonces ahí había otro tema. Pero antes de eso, suscríbete, comparte este contenido para que otras personas, el señor Bosch, ¿qué es lo que tiene que hacer? Opine también, para que otras personas también lo vean y lo compartan. Vamos a ver, ¿cuáles son esas barreras? Ya que salí de Cascarón, convencí a mi familia, me siento segura, y cuando llego me encuentro con un hombre ¿qué es lo que está pasando? Aquí no es. Hemos avanzado bastante, afortunadamente. De hecho, tenemos dentro de nuestra planificación estratégica nacional y todos los que se ha definido como una agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 5, equidad, apostando a aquella igualdad de derechos, porque no somos iguales, tenemos los mismos derechos. Nosotras las mujeres tenemos muchas cosas diferentes a los varones y esa diferencia nos enriquece en esa relación. Aún así, tenemos todavía participación en toma de decisiones que por asunto cultural y por muchos años de tradición todavía lo ocupan los varones, pero afortunadamente las mujeres van calando y hemos tenido muchos casos de mujeres que han podido ir abriendo pasos y demostrando que sí se puede estar en esa parte. ¿Cuáles son esos desafíos? Lo primero es creernos y estar seguras de que nosotras sí tenemos las condiciones y la competencia para también tomar decisiones y participar dentro de aquellas cosas que hasta ahora habían sido lideradas por hombres, y que se puede compartir perfectamente el escenario con ellos, porque también tenemos nuestras características que se complementan muy bien con la de ellos. Las hembras tienen una condición natural de liderazgo, tienen una condición natural de aquellas cosas que, hablando de servicio, ayudan mucho al servicio, que es la parte de poder optimizar el tiempo, porque somos multitasking, somos capaces de hacer
muchas cosas a la vez y eso nos ayuda un poquito a agilizar en la productividad, en la eficiencia, y esto es parte del servicio, que se pueda trabajar con el tiempo en las dos dimensiones. Un tiempo que va a la parte del menor tiempo posible para dar la respuesta, las atenciones, y el tiempo oportuno, que es el cuándo hacer las cosas. Entonces, también está la parte del servicio, que es fundamental, que es el trato y la amabilidad, porque ya se trata de dejar experiencia en las personas. Claro. Y las hembras, perdónenme los varones que también tienen sus condiciones, pero por efecto de la naturaleza, somos más sensibles, somos más amables, tenemos hasta el tono de voz distinto a los varones. Entonces, en ese sentido el señor Bo la tiene difícil, señor Bo. Sí, pero complementa muy bien. Súper. Entonces, esas características es saber aprovecharla para hacer aquellas cosas que realmente se le dan mejor a las hembras. Y lo pongo en el ejemplo del servicio, porque hay que potenciarse. ¿Por qué el servicio de las mujeres? Bueno, porque estamos más atentas a muchas cosas, a los detalles, porque tenemos un lado más amable, un lado que nos permite dejar una mejor experiencia que los varones, porque los varones son más racionales y no tan emocionales como nosotras, que sí, entonces estamos pendientes de detalles. Entonces, ese desafío para nosotras es primero decir sí puedo, tener casos de referencia y pensar en ella cuando querramos enfrentarnos, porque hay muchos casos por mencionar y que podemos utilizar de éxito para referirnos, y sobre todo no querer competir, porque no somos competencia. Sí, eso es importante. Iniciar un emprendimiento pensando que el otro que está ahí tengo que vencerlo. Así no funciona el negocio. Así no funciona el negocio. El primer desafío es: yo voy a ofrecer un producto que tiene, o un servicio que tiene la misma calidad para satisfacer las necesidades que ya tienen otros. Y yo lo que tengo es que hablar de lo que yo hago y por qué, cuál es el valor agregado de lo que nosotros hacemos, sin desmeritar ni mencionar los de la competencia, simplemente decir todas las propiedades que tiene mi servicio, que le agrega valor para que aquellos clientes, usuarios y sobre todo los potenciales decidan por el mío. Pero tengo también esa condición que nos favorece, Rafael, y es que nosotras hablamos más, somos muy dadas a hablar, a conversar. Entonces también explotemos esas partes. Eso ayuda claro muchísimo. Que sí, hablemos, saludemos con toda esa cortesía, esa sonrisa que siempre tenemos, para que las personas nos conozcan y sin ningún miedo decirle en qué estamos, qué hacemos y cómo podemos desde lo que hacemos ayudar a su calidad de vida, a solucionar necesidades que tienen, y que por favor saben que cuentan con nosotros, y tener siempre nuestras conexiones, ya sea a través de una tarjeta, o ahora mismo la tecnología nos permite mucho poder tener nuestras redes para que la gente sepa que cuando esté necesitando algo, nosotros estamos ahí. Entonces eso es lo primero, hablar de lo que estamos haciendo, que la gente se entere. Mi entorno, la familia tiene que saber en qué yo estoy, a qué estoy apostando, con qué nivel de seguridad yo lo hago, y ellos mismos convertirse en aquellas voces que también hagan eco de lo que estamos haciendo, con orgullo, para que la gente se entere, porque eso es lo primero, dar a conocer todo lo que estamos haciendo. El segundo desafío, yo diría más importante, luego de hablar de todo lo que estamos haciendo con ese nivel de amabilidad, cortesía y ese encanto, por así decirlo, que va es a poder buscar ese lado que la gente diga, quiero conocer más, quiero ver más, y vaya entonces a aquellos aspectos que la tecnología nos brinda, a ver nuestras páginas, que debemos tener nuestras páginas, debemos tener información allí, para entonces ofrecerle mucho más. Entonces es poder hablar de manera directa, ya aquí sí el hablar debe ser entonces pensado, porque es hablar de la necesidad puntual y ofrecer puntualmente lo que se necesita para esa persona. Porque allí entonces estamos conociendo al cliente, estamos definiendo un mercado y ya sé exactamente dónde invertir mi tiempo para no estar tal vez agotando recursos sin estar en ese momento con las condiciones para hacerlo. Entonces identifiquemos bien cuál es nuestro mercado. Para ello, si no tenemos esa habilidad tan fácil, podemos buscar asesoría, ayuda, o una mentoría, una ayuda que diga cómo yo defino mi mercado. Mi mercado es ¿para qué sirve mi producto o mi servicio? ¿Quiénes son las personas que lo consumen y están en condición de consumirlo? Aquellos que no lo consumen, ¿qué le causa que no estén consumiéndolo? Entonces yo voy específicamente directo a los que sí ya lo están consumiendo, con muy claro y específico
los elementos que diferencian lo que yo hago de los demás para que la gente entienda el valor agregado, porque debe ser el tuyo y no el otro. Claro, bueno, porque correcto. Yo tengo una garantía, tengo un soporte, estoy más cercana, te atiendo. Por ejemplo, que se está utilizando mucho ahora, y perdona que lo ponga como tema, pero es porque ha sido un caso de éxito muy reciente. Todos estamos, afortunadamente, muy preocupados por cuidar nuestra salud y nuestra condición física. Hay personas que saben muy bien y están ofreciendo aquellos temas que van ligados a la parte de cómo tener una alimentación adecuada. Y las personas lo que necesitan es alguien que esté detrás dándole el servicio de acompañar aquella recomendación nutricional, pero sobre todo que esté dando respuesta en el momento, claro. Que pueda contestar a las consultas y las preguntas cuando las personas están en su día a día. Y eso es servicio. Y eso es parte del servicio. Es meramente servicio. Entonces usted tiene que estar pendiente precisamente de eso y saber cuál va a ser la diferencia. Yo voy a estar ahí detrás, claro, para contestarte y acompañándote, claro, en cada momento con las recomendaciones del lugar. Y en la parte nuestra lo que vamos a enseñar es la condición de cómo hacer la combinación perfecta de lo que día a día una persona hace. No te vas a sacrificar, pero usted tiene que estar, claro, con la condición de saber que conoce a esa persona, su característica, que le va a preocupar su entorno, para saber entonces cuáles son las cosas que le va a recomendar, ofrecer y los momentos que se puedan presentar. A eso me refiero con la parte del servicio, de la disponibilidad y de la información oportuna, porque ya no es entonces solo hablar por hablar. Ya usted dijo todo lo que usted sabía hacer. Ahora es hablar de lo importante que es conocer mi cliente. Y déjame decirle que ese servicio, o más bien cuando una emprendedora conecta con su cliente o con su cliente de esa manera, el dinero llega más fácil y más bueno. Y las referencias llegan solas. Solita, no hay que hacer nada. 5 espacios, 5 escenarios de emprendimiento en República Dominicana para esas emprendedoras que lo están viendo ahí. No importa la comunidad. En las comunidades que entiendo mayor oportunidades tenemos, y a esas emprendedoras me voy dirigidas. Mencionabas ahorita, y qué bueno, porque tenemos muchas jóvenes buscando el emprendimiento, pero no saben exactamente que se llama así. Es buscando aquella oportunidad que me ayude a superar esa condición de vida que necesito y que tengo ahora, porque lo pueden hacer desde su casa, sí. Y no tienen que salir, no tienen que estar agotando esos recursos. Es poder conectar, primero desde el espacio, antes que yo mencionarles como receta aquellos sectores que sí son los que más están ofreciendo, es concientizarse de qué yo sé hacer, cuál es mi fuerte, qué yo he aprendido y que manejo hasta ahora, y sobre todo, qué estoy dispuesta a seguir aprendiendo, porque me voy por la primera que se ha utilizado mucho, y justo la parte de la pandemia nos ayudó, que es la parte de la gastronomía. Claro. Yo estoy sorprendida con el nivel de personas que han incursionado en sus emprendimientos desde el mundo gastronómico. Y qué bueno, ofreciendo lo que saben hacer. Personas que hacían cosas para ellas en sus casas y su familia, que uno le pedía como algo de agrado cuando la visitaba, que fruto de la pandemia entonces empezaron a socializar y ya la tienen y la ofrecen. El señor vos sabe de eso. El señor vos sabe de eso. Bueno, ya lo sabe. Ese sabe de eso. Entonces, si yo sé trabajar esa parte y estoy dispuesta a hacerlo, entonces eso yo lo voy a colocar, y tengo casos de personas, afortunadamente, que hemos tenido la oportunidad de acompañarlas desde la academia con esos talleres de emprendimiento, que han aprovechado muy bien el mundo de la gastronomía para ofrecer aquellos servicios que saben hacer desde ese conocimiento de lo que le gusta y que para ella es una diversión. Preparar desde el área de la gastronomía dulce, que ya sí son postres y aquellas cosas que van ligadas a festejos, hasta aquellas que están ligadas a la parte salada, como decimos, que es una comida ya de otra manera. Y la gente entonces ha encontrado que si tiene ese valor agregado de que lo puedo ordenar, de que lo puedo tener a tiempo, de que el sabor está garantizado, de las condiciones higiénicas con que la preparo, pues, y la comunicación, sobre todo, porque ayer mismo estaba en una reunión y me decía, mira, necesitamos hacer una picadera, y hablaba con alguien, le decía la cotización, y antes de terminar la conversación ya estaba la cotización ahí. Tú sabes, maestra, que hay un emprendimiento, hablando ahora de la gastronomía, dentro de la gastronomía, que son los tipos parrilleros, y de por ejemplo, una familia que tiene una cena, no va a un negocio, sino que conoce a alguien que hace cena puntual, o sea, que tiene el don
o sea, sabe hacerlo y la contrata. Ese tipo de negocio es muy bueno porque se cobra bueno ese también. Sí, bastante bueno y muy práctico porque siempre estamos en eventos y sí, afortunadamente el mercado nuestro siempre relaciona los eventos con algo de comida, comer. Siempre, sí. Eso es bueno de que siempre hay una buena carne a la parrilla, maestro, Dios mío. Maestro, pero debimos de haber recibido a la señora con una carne de esa, ¿verdad, Dios mío? Pero que tú no dejes que esto termine. Aunque yo me lo hubiese comido, no se preocupe, hombre. No sabemos si está en la agenda. Ay, mi madre, ya me pusieron a mí en lo que yo no estoy, Dios santo. La segunda área. La segunda área, y estoy dirigiéndome no porque sea exclusivo de mujeres, pero sí aquellas cosas que las mujeres han sabido aprovechar y que hay mucho más potencial para ellas. La segunda es el aspecto, va vinculado también a la recreación, que bueno, al ocio, y también a las casas, la decoración. Sí. Las mujeres tenemos ese toque femenino de las cosas, hacer la estética, la parte más llamativa. Y he conocido también, por suerte, jóvenes que se han acercado, que tienen un talento único para decorar. Y esto es simplemente usted decir, algunas ya han crecido, hasta tienen su negocio de comercializar efectos para la decoración, pero otras solamente cobran por el servicio. Sí. Y le dicen, ¿cuál es el evento? Y lo tienen clasificado. ¿Qué es lo que necesitan? Es desde un festejo sencillo, familiar, o hasta un evento tan grande como una boda, ¿verdad? Que son actividades mucho más amplias, o algunas actividades empresariales. Los cumpleaños de niños también, que han tomado otro giro, con una mesa, con un reguero de vejiga, con un personaje que le pone. Temáticos, y con ahí voy. Ese toque diferenciador del valor agregado, eso es creatividad, eso es innovación. Incluso si hay un personaje de por medio, vamos a decir un ejemplo, Suni, el de los juegos, el de los videojuegos, visten al niño igual que ese personaje. Así es, si le relacionan actividades con esta, porque hay asesoramiento, yo no solamente es la parte de la decoración, sino la temática, las actividades, las dinámicas que van vinculadas con ese tema, y ahí hay todo un mundo de opciones, porque para quien tiene el evento también es una condición donde me dice, qué bueno que confío en alguien que me garantiza que mi actividad va a ser un éxito. Y yo solamente tengo que preocuparme de pagar por ese servicio. Y eso es bueno. Y eso es servicio. Claro. Allí no tienen que involucrarse. No, aquellas que quieran, pues se involucran. Y qué bueno que puedan ser suplidoras de los mismos materiales que se utilizan normalmente. Allí hay que ser inteligente, entonces, y poder conectar a quienes más le puedo estar dando el servicio, cómo lo publicito, cuáles son los más demandados para saber el inventario que voy a tener de aquellos eventos. Y así no solamente cobro por el servicio de decoración y de la parte de la creación de esa temática del evento, sino también que le voy a suplir los materiales que aquí se utilizan. Entonces, qué bueno. Y ahí hay una gran opción. Otro de los puntos para nosotras las chicas es la parte de la estética, los servicios de estética. Si hay algo que afortunadamente las mujeres siempre quieren tener, es esa esencia femenina de andar bien presentadas, bien higiénicas con su pelo, sus uñas, su forma de vestir. Y esto también tiene un buen público. Por ahí empieza la promoción de ella. Sí, por ahí. Mira, es parte de la personalidad. Mira, nosotros entrevistamos a una joven, el señor Vos se recuerda, en San Francisco, Las Guaranas. En Las Guaranas, no en San Francisco, sino en Las Guaranas de San Francisco, un poquito más allá. Más allá. Y esa joven tiene 2 tiendas, pero ella inició maquillando. Y su primer maquillaje ella lo compraba era para cobrar y ahorrar. Y al día de hoy ella ya está cosiendo su propia ropa. O sea, a otro nivel. A otro nivel. ¿Sabes que un emprendimiento que quiero compartir, que me enteré en una reunión que tuve ayer, y es que las chicas crean como planifican los detalles de pareja o de familia? Por ejemplo, como estamos envueltos en un tren del día a día, hay detalles que son de tú regalarle tal cosa, decir una frase. Entonces hay personas que se dedican a planificarte lo que tú le vas a decir a tu pareja en un mes. Sí. Sí, es verdad. ¿Usted escuchaste a ese señor Bo? A usted que se le descuida a veces la cosa. Así mismo me hacen competencia con la frase. O yo le hago competencia. No, yo le hago competencia a ella con la frase. Exacto. Entonces ellas te crean. Tú le das el itinerario, el calendario de todas las fechas. Entonces te dice, mira, tú le vas a decir esto este día. Y mañana tú le vas a regalar. Y eso es manejo de información y servicio. Sí, qué bueno, porque a eso nos complementamos. Y se vende mucho eso, me enteré. Y nos complementamos porque los varones, por ser tan racionales, no todos guardan esos detalles de fechas
que son tan importantes emocionalmente para nosotras. Entonces, qué bueno que se ha pensado desde una dama, por eso le digo ese enfoque de las mujeres emprendedoras, por una dama, de aquellas cosas que sabemos como mujer que valoran tanto los varones, y es simplemente hacerle ese cronograma de actividades sobre todas esas fechas importantes para mantener su pareja de manera lo más contenta y una relación todo el tiempo con unos niveles de satisfacción interesantes. Y esto es simplemente información, servicio y aquellas cosas que sabemos hacer porque conocemos la forma emotiva de las mujeres. Entonces, los varones, qué bueno que saben que existe persona que hace ese servicio, por eso es que es bueno también dar a conocer todo lo que hacemos. Y para ello es solucionarle un gran problema, porque no es que no quieran hacerlo, es que racionalmente están enfocados en aquellas cosas a veces productivas y sabiendo que esa parte productiva es para poder satisfacer y tener en la mejor posición a aquellos seres que aman, pero ese lado emotivo lo tenemos nosotras, de los detalles, de las fechas, de la condición. Atiende. Y qué bueno que complementan con servicios como ese. Señor Bo, $25 cuesta un mes de calendario de eso. Pero le garantiza una relación estable, feliz por mucho tiempo. Eso surgió de una necesidad y es un negocio. Para que sepa, y es servicio. Muchas cosas surgen de una necesidad y terminan vendiéndose millones y millones de dólares. Para que sepa. Ahí tú tienes el caso de YouTube, que eso fue una idea de dos personas, que uno le dijo a otro, vamos a crear esto para yo pasarte los videos y mire lo que es YouTube hoy. Así, por eso tenemos que enfocarnos en cuáles son las necesidades y de la gente que está en nuestro entorno y qué sabemos hacer bien para potencializarlo, porque en la parte de la estética, ¿a qué me refería? Podemos separarlas casi por parte del cuerpo, por forma. Podemos, si nos vamos a la parte superior, tenemos todo un mundo en el aspecto estético para el pelo, para los cabellos, y eso es algo sencillo, desde cortes, colores, la misma parte solamente de poder saber atender bien un secado, un buen lavado, hace que las personas puedan no solamente tener su espacio, sino también por citas. Si usted se sabe valorar y promociona bien lo que sabe hacer, no tiene un espacio donde tenga que de manera fija tener las cosas, sino que usted pueda darle el servicio a una persona de que haga una cita y usted pueda ir al lugar donde está. Y para eso es tener las herramientas adecuadas y la comunicación y obviamente dejar el nivel de experiencia y calidad en ese servicio que da para que siga de referencia. Entonces ahí hay todo un mundo. Pero nos vamos a la parte del maquillaje, desde las cejas, la parte que son ya elementos también que se utilizan con mucha frecuencia. Ese maquillaje por zonas, por áreas, que son prácticamente efectos de cirugías momentáneas, porque el maquillaje transforma muchas veces todo el aspecto que nosotros queremos presentar y vernos. Por eso existen maquillajes por ocasiones. Claro que sí. Para diferentes cosas. Entonces usted, si le gusta el maquillaje, no solamente lo utilice con usted, sino que venda lo que usted sabe hacer, siendo usted su primer modelo, pero también ofrézcalo, capitalícelo para saber aprovechar esa parte al máximo. Maquillaje todoterreno. El aspecto de las uñas, tanto en la parte de las manos y los pies, con diseños, con colores, con técnicas, que también es otro mundo y la gente lo está utilizando y aprovechando muy bien. Está el efecto del cuerpo en sí para aquella parte que necesita. Desde los masajes que son para la parte de garantizar la salud, de drenaje, de relajación, pero aquellos que también son reductores para moldear diferentes áreas, especialícese en esa área. Si usted sabe que tiene la vocación, la intención, porque debe dominar bien la técnica, y también esa es otra área que lo puede hacer, desde tener su propio local para esos servicios de masajes en diferentes áreas, hasta darlo con un valor agregado a domicilio, con esa diferencia de poder llevar un cronograma, de tener pendiente y avisar, dar la información de qué le toca hacer, de que un detallito agrega, recuerda tomar más agua, porque te estoy dando el masaje, pero ese masaje debe ir acompañado de una hidratación, de una buena alimentación. Conviértase en esa persona amiga, asesora, que está más allá de simplemente dar el masaje, para que sea también para usted un resultado todavía mejor. Y si nos vamos a la parte de la parte externa en el cuerpo, que ya sí es un poquito la moda, y ahí es toda una industria de moda. Pero ya hoy en día, así como existe la parte que tú decías de un cronograma para presentar actividades, hoy en día hay personas que simplemente te dan la asesoría para saber las combinaciones, la codificación de color, qué debes utilizar de acuerdo a tu tez, al tono de tu piel, al color de tu pelo, a tus accesorios, y ya te venden las combinaciones
por eventos. Si voy a un evento de este tipo y es una persona que vende el servicio de decirte, bueno, para ese tipo de evento, tú debes utilizar esta combinación. Es un evento que es diurno, es nocturno, ¿qué tipo de público? Y ahí las personas empiezan a colocar entonces aquella sugerencia de acuerdo a su expertise por las características de esa persona y le venden el servicio también de esa asesoría estética para la combinación. Y luego pueden expandir completamente eso siendo referente de marcas, de tiendas, donde le pueden dar la facilidad entonces de decirle, yo te consigo esa ropa, te consigo ese accesorio, yo te consigo esos zapatos. Y entonces ahí empieza una distribución que diferente. Es una comercialización que no tiene necesariamente que tener el inventario ella, sino saber quién lo tiene el inventario. Y con la referencia de quién está necesitado en comprar para entonces conectar el vendedor con el comprador y ya por esa parte comisionar. Ya comisiona y ya por ahí. E incluso de ahí es que viene el tema de la influencia que va teniendo la gente, no solamente en las redes sociales, sino que con la experiencia, con las opiniones. Entonces ya yo me llevo de él y por ahí lo que él diga, eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Yo entiendo que a nivel de emprendimiento, a nivel de oportunidades, es simplemente tener la disposición, tener el norte claro, que es fundamental. Así y estar consciente de que siempre pasará algo adverso. Tiene que estar claro de eso. Sí, totalmente. Todo el tiempo, todo el tiempo. Así es, y saber que cada adversidad es una gran oportunidad para capitalizarla con un servicio que está ahí. Yo creo que la mejor enseñanza que tuvo la maestra en su vida fue aprender en los entornos más complejos y fuera de su zona de confort. Maestra, a mí me gustaría que antes de nosotros concluir, usted dé una frase motivadora para esas chicas que están ahí, que ya están claras que para afuera que vamos, es a tirar para adelante que diga. Entonces, una frase, dígame. Vamos a iniciar con una frase conocida y a darle todo su mérito a Bill Gates, que dice que el éxito en los negocios es saber hacia dónde va el mundo, pero sobre todo llegar primero. Con la conexión nuestra le colocamos entonces que los emprendedores deben saber que los sueños, mientras más lejos están de lo común y de aquellas cosas que nos llevan a ese término de locura y de personas que a veces nos pueden decir hasta inadaptado, son aquellos que están más cerca de aquellas mejores ideas difíciles de imitar. Así que sueñen en grande, parezcan inadaptados, parezcan personas que están un poco fuera de lo común, porque allí estará el gran éxito y diferenciación en sus ideas de negocios. Eso de verdad que me llena de satisfacción, porque hay muchas cosas que yo he hecho en contra del sistema y me ha permitido llegar a donde estoy, y la maestra lo acaba de confirmar. Señor Bosch. Yo iba a decir ahorita, cuando ella empezó hablando la señora, que solamente Dios y el corazón de Lorenzo saben lo que ella tuvo que aguantar y lo que ella tuvo que soportar para ella llegar donde está. Porque lamentablemente nosotros los hombres nunca queremos ver que una mujer progrese por encima de nosotros. Nosotros los hombres no queremos ni siquiera que nosotros mismos progresemos por encima de nosotros mismos. Imagínense una mujer con tanto machismo que hay en este país. Y que le den gracias a Dios los compañeros de ella. Voy a meterte venenito. Que yo no he trabajado ahí, porque si no yo dijera los nombres y apellidos de quienes la queríamos tronchar. Y me despido ya para terminar, señores, y me disculpan por eso, porque a mí me duele que a la mujer se maltrate, porque todo el hombre que maltrata a una mujer parece que no fue una madre que la parió. Y me despido con la frase de una activista y poeta afroamericana por los derechos civiles de las mujeres, llamada Audrey Geraldine Londres, que decía: no será una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Esto fue Arriba RD Podcast. Dale.